Seguimos con el tema de Jesús y el reino de Dios y estamos en la parte del todavía no, del reino, del futuro. Y ya vimos una primera parte de esto con la enseñanza de Jesús, especialmente en el discurso del Monte de los Olivos, que es el discurso escatológico de Jesús, y el pasaje de Mateo 19, con esa frase, la regeneración de todas las cosas, que hace referencia a ese futuro glorioso de todo. Pero también tenemos enseñanza de Jesús. Esas enseñanzas anteriores se dieron antes de los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección. Pero también hay enseñanzas después, especialmente en el primer capítulo del libro de los Hechos, que ya hemos hecho referencia a eso, hablando de la enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios en los primeros versículos. Pero ahí, en ese capítulo más adelante, aparece una de esas enseñanzas enigmáticas de Jesús que están relacionados con el futuro, sí, y relacionados con Israel también, que han dado lugar a una serie de interpretaciones. Bueno, la pregunta que se desprende de esto es, en el futuro, ¿habrá un reino geopolítico para Israel como nación? Esa ha sido la enseñanza clásica del mundo dispensacional. La interpretación que se ha hecho desde ese sistema ha concluido que efectivamente sí habrá un reino futuro geopolítico para la nación de Israel, en cumplimiento de las promesas hechas por Dios a Israel desde Abraham y en adelante. Esto se debe a que se ha interpretado principalmente el reino como eso futuro. El reino de Dios es ese elemento futuro, es esa situación milenio en el futuro. Bueno, los discípulos le preguntan a Jesús directamente aquí en Hechos 1, después de que Jesús ha enseñado sobre el reino. Dice que los que se habían reunido con él, versículo 6, le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Bueno, Jesús había estado hablándoles acerca del reino durante 40 días, dice el versículo 3. ¿Qué les estaba hablando? ¿Y qué entendieron los discípulos? Aquí es donde está esa visión y cosmovisión judía de los judíos en general y de los discípulos de Jesús en particular. Todo giraba alrededor de, alrededor de Israel. Todo. Y aquí se muestra la enseñanza de Jesús sobre el reino. Ya vimos, era muy amplia, era muy completa, era sobre todo, sobre asuntos diversos. Y sin embargo, los judíos lo interpretaban siempre como una cuestión muy israelita. Y aquí está la pregunta: ¿restaurarás a Israel en este tiempo? El reino de Israel en este tiempo. Ya les costó a los discípulos entender que el Mesías debería sufrir y debería morir, pero lo entendieron, y lo entendieron especialmente después de la resurrección. Bueno, ya una vez que ha pasado todo eso y después de la resurrección, pues obviamente ya está listo todo para el escenario de la nueva realidad, que sería el reino de Dios. El reino de Dios israelita, el plan israelita de Dios cumpliéndose, porque de eso se trataba el plan. Pero de lo enigmático es la respuesta de Jesús. Nosotros nos hemos quedado con la respuesta inicial: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazonas que el Padre puso en su sola potestad. Y nos quedamos ahí. Bueno, la respuesta de Jesús es bastante fuerte.
Es como que estuviera diciéndole a los discípulos, bueno, ¿qué les importa? Eso no es de ustedes, no les toca saberlo a ustedes. Y nos enfocamos en que no hay manera de saber el tiempo, no hay manera de saber el cuándo de eso. Pero no nos damos cuenta de que en esa respuesta Jesús no está definitivamente descartando completamente esa posibilidad. No está diciendo no habrá para nada restauración de Israel como nación. No lo está diciendo. Tampoco lo está afirmando aquí. Y ahí viene el enigma. Así que a lo más que yo puedo llegar como conclusión aquí es que hay una reserva escatológica que da a entender que efectivamente parece que sí habrá un reino futuro para la nación de Israel, que podría estar identificado justamente con lo que llamamos nosotros milenio. Pero tenemos que recalcar que ese milenio es universal, no es israelita. Si hay alguna participación israelita en ese reino, será como parte de una cosa más universal y más grande, que es lo que se ha revelado y lo que Jesús estaba revelando, que es universal. Las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas del reino de Dios, las buenas nuevas de Jesucristo son de carácter universal, no israelita. Y eso se demuestra luego inmediatamente en el siguiente versículo, donde Jesús manda a sus discípulos a proclamar el evangelio y a ser testigos en todo el mundo, en todas las naciones. De eso se trata. Bueno, entonces, ¿qué es ese reino futuro? Es la consumación, sí, el final. Es la consumación de todo, de todos los principios, los valores, las virtudes y las realidades nuevas que Jesús enseñó y que se expresan pálidamente por sus discípulos ahora, en el tiempo presente. O sea que eso que Jesús habló, esos valores de paz, de amor al prójimo, de amor al enemigo, de falta de afán, de todo lo que enseña, por ejemplo, la ética en el Sermón del Monte, que nos suena tan idealista a nosotros, que decimos, no, eso es imposible, no, eso no funciona. Bueno, sí, funcionará. De eso se trata ese reino futuro, vendrá eso. Ese reino consumará, cumplirá todo eso que Jesús enseñó y que se supone que nosotros los discípulos estamos hoy reflejando de una manera parcial, limitada, pálida. Para ese reino vamos.